Hola, soy Josep María Rival. Hoy vengo a hablaros de los dos grandes tipos de astrología, la astrología predictiva y la astrología evolutiva. Quiero explicaros básicamente las diferencias entre las dos. Y para hacerlo, quisiera explicaros una pequeña historia sobre cómo yo entré en contacto con cada una de ellas en mi vida antes de empezar a dedicarme a la astrología. La primera fue la astrología predictiva, con la que entré en contacto a través de una vecina nuestra cuando yo vivía con mis padres, cuando era niño y adolescente en Barcelona. Vivíamos en un edificio en el que en cada rellano había solo dos viviendas, dos puertas, y en la puerta de enfrente, en el tercero o segunda, vivía la señora Ángeles, que era astróloga, que vivía con 15 gatos, porque decía que la muerte la visitaba con frecuencia, con una relativa frecuencia, y que mientras tuviera muchos gatos en casa, cuando la muerte la visitara, se llevaría a algún gatito antes de llevársela a ella. Entonces se preocupaba de tener siempre muchos gatos. Siempre eran 15, no sé, no llegué a saber por qué exactamente 15. Algún significado tenía para ella. La señora Ángeles nos hablaba con toda naturalidad y con todo desparpajo y durante mucho tiempo, si la dejábamos, de lo que hacía, ¿no? De su trabajo astrológico. Les hablaba a mis padres y me hablaba a mí sobre eso. Mis padres, bueno, no le hacían mucho caso, no les interesaba mucho, yo sí. Yo a veces me había llegado a pasar ratos muy, muy, muy largos con ella en el rellano, dejando pasar el ascensor varias veces, escuchándola, completamente fascinado y embobado, ¿no? Por lo que me decían, ¿no? Me hablaba de astrología, me hablaba de las cartas natales, me hablaba de cosas que ella veía en las cartas de sus clientes, me hablaba del universo, me hablaba del significado de la vida visto a través de el universo y las energías de los planetas y los signos y tal. Y ella practicaba la astrología predictiva. A veces me comentaba cosas que veía, como ya decía, que intuía en cartas de clientes suyos. Y alguna vez me había explicado, recuerdo especialmente un caso en que me habló de la carta de una chica estadounidense que había estado viviendo con ella un tiempo como estudiante y que la señora Ángeles sintió la necesidad de consultar la carta de esta chica y vio ahí algo que la dejó muy, muy afectada y que luego, bueno, pues acabó sucediendo, ¿no? Bueno, la conocí durante años, ¿no? Bastantes años. Y cuando yo me fui de allí ya no volví a verla, ya no volví a saber de ella. Desconecté bastante de la astrología, no del todo, pero bueno, bastante, pero sí me quedó claro que lo de la predicción no me acababa de convencer. Me fascinaba todo lo que me contaba, pero cuando llegaba a los momentos en que me contaba casos de cosas que había visto, no, predicciones que había hecho, algunas cosas me las contaba. Recuerdo que aquello a mí no me acababa de llegar. No me fascinaba como todo lo demás. Bastantes años después, ya cuando volví de los 17 años que pasé en Estados Unidos, conocí a una astróloga que se dedicaba a la astrología psicológica.
¿no? Que es astrología evolutiva, y que me hizo una lectura de mi carta desde la perspectiva de la astrología psicológica. Y aquella lectura fue tan impactante para mí, tan impactante, que al instante decidí que yo quería aprender aquello para llegar a entender mi propia carta, llegar a ser capaz de leerla, de interpretarla, de estudiarla, de consultarla, de comprenderla cada vez mejor, y también con el deseo de compartir todo lo que yo pudiera llegar a aprender, compartirlo con otras personas, ¿no? Que es lo que empecé a hacer casi de inmediato. Pero eso es otra parte de la historia que hoy no viene a cuento. Entonces, tenemos por un lado la astrología predictiva, ¿no? La que practicaba la señora Ángeles, es lo que se considera, en cierto modo, la astrología tradicional, y es también la que se ha convertido en la base de la tremenda distorsión en torno a la astrología que ha sido inyectada en las sociedades occidentales para desprestigiar la astrología, para crear en la mente de las personas una idea absolutamente equivocada, errónea, desviada de lo que la astrología realmente es. La base de la astrología predictiva está en ver las energías astrológicas fuera de las personas, ¿no? Como algo externo a nosotros, como algo separado de nosotros, y por lo tanto ver esas energías, ¿no? Especialmente las energías de los planetas y de los signos, como unas energías que determinan nuestra vida. En cierto modo podríamos decir que es como si se dijera que los planetas deciden lo que nos pasa y los signos deciden cómo somos. Es, por lo tanto, una astrología muy estática, en la que se contempla la carta natal, se puede llegar a contemplar la carta natal como nuestro destino predecidido, predeterminado, preempaquetado, en el cual tenemos muy poco margen de maniobra, si es que tenemos alguno, ¿no? En la versión más extrema, más dura de la astrología predictiva, nosotros no tenemos absolutamente nada que podamos hacer más que llegar a averiguar qué es lo que nos espera, qué es lo que va a ocurrir. Niega la subjetividad, este tipo de astrología. La subjetividad me refiero a la intuición. Niega la relación intuitiva con la carta natal y la sustituye por una certeza, ¿no? Una falsa certeza que a veces incluso se puede llegar a intentar revestir casi de ciencia, ¿no? De exactitud científica, y que además deja la astrología en manos de los expertos, es decir, una serie de personas, pocas, escogidas, con vete a saber qué talentos especiales, que son capaces de, ¿no?, aprender astrología, aprender a leer, a interpretar, a explicar una carta natal, a hacer consultas, a aprender a predecir lo que va a suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Separadas estas personas del resto de los demás que no tendrían acceso a este tipo de conocimiento, a este tipo de habilidad, ¿no?, o de talento. Y es una astrología muy mental y muy verbal, ¿sí? Se basa mucho en la explicación verbal de una serie de cosas que el astrólogo considera que están ya fijadas en la carta natal. Bien, frente a eso está la astrología evolutiva. La base de la astrología evolutiva está en el
como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es decir, no hay separación entre el cosmos y nosotros. No hay separación entre el universo y nosotros. Somos lo mismo, somos lo mismo. Las mismas energías que están fuera de nosotros están también dentro de nosotros. No hay discontinuidad, no hay separación. Hay como mucho el punto de contacto entre aquello y esto es nuestro cuerpo físico, pero el cuerpo físico forma parte también de ese todo que contempla la astrología evolutiva. Por lo tanto, todo lo que la astrología evolutiva nos muestra, nos explica, no nos lo muestra, nos lo explica como algo ajeno a nosotros, sino como algo que es parte de nosotros, porque desde el punto de vista de esta astrología, la carta natal está dentro de la persona. La carta muestra una configuración energética compleja que siempre, siempre, siempre tiende al crecimiento, a la expansión, al aprendizaje y al equilibrio. Y al equilibrio. Por muy difíciles que pueden ser algunos elementos en la carta natal de otra persona, siempre habrá otros elementos que están ahí para, digamos, compensar, contrarrestar, equilibrar la configuración total energética que la carta muestra para permitir a esa persona evolucionar, que es lo que venimos a hacer en cada encarnación. Desde el punto de vista de esta astrología, cada uno decide cómo vivir esa configuración de energías que la carta natal muestra. Nosotros tenemos la última palabra, pero también es importante decir que podemos decidir de dos formas. Podemos decidir desde el desconocimiento de nuestra configuración energética, desde el desconocimiento de nuestra carta natal, y en ese caso tomaremos muchas decisiones en piloto automático. O podemos decidir desde el conocimiento de nuestra carta, de nuestra configuración energética. Y cuando hacemos eso, estamos mucho mejor preparados para tomar decisiones y hacer elecciones conscientes en nuestra vida que rompen completamente con esa idea de destino predecidido, predeterminado con el que trabaja la astrología predictiva. La astrología evolutiva se basa en la intuición, es decir, en la comunicación directa con el alma, con la guía de vida. Esa es la voz interna que es el elemento básico, clave, que nos permite relacionarnos con la carta natal y empezar a entenderla, comprenderla, sentirla a través de todos los símbolos que están conjugados en ella. Y desde el punto de vista de la astrología evolutiva, la astrología no es algo exclusivo de expertos. Todo el mundo puede llegar a aprender a comprender su carta, a entenderla, a leerla, a consultarla, a utilizarla como una valiosísima herramienta de autoconocimiento y de crecimiento y de expansión de conciencia, de manera que en realidad nadie puede llegar a conocer tu carta mejor que tú mismo si tú te propones llegar a conocer tu carta y hacer el trabajo que conlleva empezar a meterte en eso y empezar a permitir que eso que hay ahí empiece a interactuar con tu voz interna de manera que empiecen a surgir los significados que están incrustados en tu carta natal. Por eso esta astrología, la evolutiva, es muy vivencial, es muy activa e implica no solamente la mente racional, el hemisferio izquierdo y el lenguaje verbal, sino que implica también el cuerpo espiritual, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, mental y físico de la persona. Todo
nuestro ser interactúa con la carta. La base de la astrología evolutiva es la astrología psicológica, sobre la que se podría decir mucho, pero tampoco es el objetivo de este vídeo. La astrología psicológica básicamente es la fusión del conocimiento astrológico tradicional y la psicología profunda de Jung. Y según esta astrología, la astrología psicológica, como decía antes, la carta está dentro de la persona. La carta muestra lo que llevamos dentro. Es una representación simbólica de la configuración energética con la que aparecemos en este mundo, aterrizamos en este mundo. Y la podemos conocer o bien estudiándola, es una manera, o también estudiándonos de una forma vivencial e intuitiva. Y ahí es donde entra lo que se llama la astrología intuitiva, sobre la que os hablaré en otra ocasión y que es la base de mi curso de astrología intuitiva, sobre el que podéis encontrar información en nuestra web y preguntándome directamente por mensaje privado o a mi WhatsApp.